Estás escuchando Pochtecatl, un proyecto de divulgación de la División de Estudios sobre el Desarrollo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, enfocado en conversar sobre la economía y el desarrollo en cada rincón de México. ¡Comenzamos! ¿Cómo están? Qué gusto escucharlos, verlos de nuevo. Estamos en un capítulo de la serie Pochtecatl, un capítulo que trae el día de hoy un tema fundamental para el desarrollo de nuestro país. A nombre de nuestro director, el doctor José Romero, del CIDE, de la comunidad del CIDE, les damos las gracias por estar con nosotros y como lo comenté hace un momento, estamos en un umbral muy importante que va a decidir muchas cosas en el contexto de la política nacional, pero es momento de platicar cosas medulares, fundamentales para el desarrollo del país. Para ello, ¿quién más que un buen amigo, un buen colega del CIDE, el doctor Óscar García González, con quien he colaborado recientemente en algunas publicaciones y quien en muchas pláticas fuera del contexto de los medios y del contexto de este podcast, hablamos de la necesidad de la creación de una política industrial propia, autónoma, desde una perspectiva nacionalista, pero él me indicaba que sí, efectivamente, pero también era importante enfocar estas baterías hacia la parte micro. Por eso, bueno, pues le dije a mi querido amigo Óscar que viniera a hablarnos un poco de este entorno, de este planteamiento y cómo irlo desmenuzando para poder generar, repito, en un futuro cercano, esperemos, este tipo de acciones que van a beneficiar a muchas personas y que de alguna manera podría en el mapa a nuestro país en el contexto de relocalización, complementación económica, proyectos hacia el comercio internacional y entre otros factores. Dicho sea de paso, el comercio internacional y el tema que nos acoge el día de hoy, pues impactan positivamente la integración y por supuesto la reactivación económica. Óscar es un economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó su maestría en la UNAM y su doctorado en la UNAM. Especialista en cadenas de valor, ha hecho trabajos muy importantes, sobre todo en la composición de los valores agregados de China, está trabajando un tema sobre Japón y sobre todo en América Latina, que recientemente estuvo en Ecuador dando unas conferencias. Óscar, muchas gracias por estar con nosotros. En verdad, me parece que lo que hemos platicado fuera de este programa es fundamental para poder incentivar, dar insumos hacia una política que debería estar presente en la próxima administración y creo yo que es el momento de platicarlo. Gracias por estar aquí, Óscar. Adolfo, pues muchísimas gracias por la invitación, primero que nada. Y sí, este programa del día de hoy es resultado de muchas pláticas que hemos tenido a lo largo de varias comidas, de varias pláticas de pasillo y que en particular pone énfasis de qué se hace o qué se debe de hacer en la parte de la planificación de la industria de un país para que realmente pueda ser competitiva en el ámbito internacional, ¿no? Es decir, si bien nosotros somos un país que nos hemos abierto al mundo, a la economía mundial desde los finales de los 80s, llevamos 36 años de un dinamismo de economía abierta, de una dinámica de economía abierta, realmente vemos una desconexión entre la industria nacional con la industria que se enfoca en la exportación, es decir, con la maquila, es decir, hay pocos encadenamientos entre las empresas mexicanas con el gran capital que se dedica a exportar. ¿A qué voy? En realidad, si nosotros vemos los censos económicos de hasta 2019, porque digamos, es la información más reciente, deben de estar por sacarlos del 2024, teníamos 6 millones de unidades económicas aproximadamente. Pero ¿qué pasa con esas 6 millones de unidades económicas que nosotros podemos contar en los censos económicos? Vemos que el 94% son microempresas en el país, ¿no? Es decir, que emplean de entre 1 y hasta 10 empleados, ¿no? Generan hasta 10 trabajos.
¿Cuál es el problema de esto? Son realmente capitales muy pequeños y en realidad se dedican a elaborar productos de baja tecnología, de baja productividad y casi de manera artesanal, por así decirlo, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando nosotros nos vamos al sector manufacturero, vemos justamente, Adolfo, que la composición de microempresas está, por ejemplo, en las herrerías, o sea, pese a que está en la incorporación de la industria del acero, la herrería, pero la herrería no tiene nada que ver con las fundidoras, ¿no? No tiene nada que ver con estos grandes capitales, por toda la tecnología que utiliza, por ejemplo, la siderúrgica. Y ves al pequeño herrero que es un maestro con sus aprendices todavía, ¿no? Para acabar pronto, ¿no? Con esta dinámica. Y es un herrero que utiliza todavía herramientas de forma artesanal, que elabora perfiles, que elabora puertas de fierro, lo que sea, pero de forma artesanal, ¿no? Es decir, no es que incorpore ni siquiera elementos de mejor tecnología, sino que sigue elaborando sus productos como hace décadas lo hacía y como él aprendió a hacerlas también, ¿no? Es un conocimiento que se va transmitiendo de generación en generación, el tema con las microempresas, ¿no? Por otro lado, vemos también que el país está lleno en el sector manufacturero de pequeñas empresas que se dedican, o pequeños negocios que se dedican a la purificación de agua o a las tortillerías, ¿no? En realidad, de eso está inserto, y además vemos que en su mayoría la producción de alimentos en México tiene una gran proporción del sector manufacturero, pero también vemos cómo a su vez existen grandes capitales en este sector manufacturero, como es la industria automotriz, ¿no? Que hoy por hoy todas las armadoras más importantes del mundo están produciendo en México, y recientemente están viendo las armadoras chinas la forma de cómo insertarse también en el país, ¿no? Con grandes capitales, con uso de mano de obra altamente especializada, sí, pero que vemos que en realidad esos grandes capitales solamente emplearán alrededor de menos del 1% de la mano de obra. De la mano de obra, y que además son realmente, más allá del 1% de la mano de obra, representa menos del 1% de las unidades económicas, ¿no? Es eso. Entonces somos un país de microempresas, de micronegocios. Por eso es importante, perdón que te interrumpa, porque hacia allá va la primera pregunta, y me gustó mucho tu ejemplo de los herreros, de esas unidades económicas. Hemos tenido ya muchas pláticas también con nuestro director, el doctor Romero, sobre pequeños ejercicios de cómo podríamos implementar una política hacia esa base económica, las pequeñas y medianas empresas o las micros, con una base económica. Vimos muchos ejemplos en la red sobre qué se está haciendo en China, en la India, y nosotros, por el contrario, seguimos manteniendo esta tradición artesanal, me gustó también esa palabra. ¿Cómo podríamos empezar a trabajar en una política industrial desde la parte micro? ¿Cómo ves tú lo que tendríamos que estar haciendo para darles mayores bases competitivas a los herreros? Vamos a poner el caso de los herreros, porque eso después se puede trasplantar a la parte automotriz, a los grandes sectores donde están estos tractores que empujan la economía nacional, y también generar, por supuesto, una estructura de innovación y de productividad propia. ¿Por qué lo digo? Porque, como ya sabemos, existe esta idea de que hay que importar mucho para exportar, pero también eso nos deja a un lado en el tema de la transferencia de economía, de tecnología, y eso impacta la economía local, porque no podemos depender todo el tiempo de eso. Sin embargo, ya hay países que nos pueden ayudar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que podríamos empezar a implementar un programa integral que sea sustentable para poder detonar competitividad con base tecnológica y posteriormente crear nuestra propia dinámica en esos sectores? Bueno, para empezar, y volviendo a los datos de los censos económicos,
tenemos otro gran problema. Además de que en las manufacturas tenemos una gran cantidad de microempresas que funcionan de esta manera artesanal como habíamos mencionado, cuando vemos por actividades económicas también, en los censos económicos pasa otro fenómeno importante. De los 6 millones de unidades económicas que te planteo yo desde el inicio, vemos que un poco más de 2 millones son tienditas. Sí. Es decir, son unidades de comercio al por menor, ¿no? Para empezar, pues el tener un servicio de ventas realmente no le añade valor a la producción, ¿no? Para empezar. Entonces, ¿qué pasa en la idiosincrasia mexicana, ¿no? Voy a poner un micronegocio, pero no lo voy a poner para producir, ¿no? Lo voy a poner para vender. Y entonces también vemos que los micronegocios, que al final de cuentas, pues como todos buscamos cómo ganarnos la vida al final de cuentas, pero se ponen taquerías, se ponen volvemos a fondas, ¿no? Se ponen tienditas. Ahí está inserta la economía mexicana, ¿no? Por así mencionarlo. Y entonces, tenemos que hacer un programa precisamente para que todas esas personas que se dedican al comercio al por menor puedan migrar a la parte de producción, ¿no? Que precisamente lo que nosotros vemos es que a nadie nos gusta asumir luego muchos riesgos, ¿no? Precisamente, claro. Y si tengo un pequeño capital, mejor pongo algo que me pueda dar un retorno más rápido, un retorno más seguro, que pues, son las ventas, ¿no? A que si yo invierto mis ahorros y pongo, por ejemplo, una herrería, para empezar, tengo que aprender el oficio, ¿no? Tengo que aprender a producir, ¿no? Y luego de aprender a producir es cómo voy a captar mis clientes y demás, ¿no? Invertir a lo mejor en pequeña maquinaria, en soldadoras, ¿no? Demás. Pero sucede que al final de cuentas, pues implica ese costo, ¿no? Primero de traspaso de una actividad a otra, y luego justamente pasa la capacitación constante, ¿no? Que al final de cuentas, si nosotros tuviéramos esa idea de capacitación constante, también pudiéramos conocer justamente lo que nosotros platicamos largamente, de qué se hace en otros países, cómo se produce en otros países, que por ejemplo, en China, ¿no? Que existe maquinaria para pequeños productores, no para productores a gran escala solamente, ¿no? Y que eso ayuda justamente a incrementar la productividad de estos microempresarios, ¿no? De estos micronegocios que existen, ¿no? Y que al final de cuentas van generando trabajos de mejor calidad, sí. Van requiriendo cada vez también a su vez mano de obra con mayor nivel de especialización, o van capacitando incluso mano de obra de mayor nivel de especialización, y que al final de cuentas entonces el incorporar maquinaria más sofisticada, aunque sea para un pequeño negocio, te va a incrementar productividad, y por lo tanto te va a poner incluso ya en el plano de ser visto por otras empresas, y así se puedan empezar a generar encadenamientos, ¿no? En la economía, que hoy por hoy vemos esa desconexión justamente, y lo que mencionaba cuando abrimos esta charla, ¿no? Que podemos ver que por un lado operan grandes capitales dedicados a la exportación, pero con una clara desconexión con el resto de la economía nacional, ¿no? La base económica. Uh-huh. ¿Cómo incentivar a este cambio? Te pregunto esto porque suena espectacular establecer un programa, como ya se ha hecho en este país, dar financiamiento. Hay algunas escuelas profesionalizantes que ayudan, pero falta algo, y ese algo me parece también cae en otro elemento que es una trampa de los últimos años, que es el tema del emprendimiento. Me parece que todo está perfectamente bien pensado, sin embargo, si no existe una dirección del aparato gubernamental, una política pública donde trate de llegar partiendo de la experiencia de otros países, hemos hablado también de estas experiencias, me parece que esto va a caer nuevamente en la repetición del esquema del emprendimiento.
El emprendimiento no es malo, por supuesto, no hay que atacarlo, pero un emprendimiento, como tú lo dices, donde hay varios eslabones en la cadena, pues eso solamente encarece y el que paga el precio final es el consumidor. Hemos visto pues este tipo de ejercicios en los grandes almacenes, que gente compra pasteles, compra ventiladores y después los quiere vender. Eso de ninguna manera hay que prohibirlo, sin embargo, si existiera, desde esta perspectiva de la política industrial, un trazo, una ruta crítica desde el gobierno en varias áreas donde somos competitivos o donde queremos ser competitivos, podríamos funcionar mejor. Pero bueno, en ese sentido, ¿cómo incentivar este cambio de mentalidad? ¿Cómo incentivar esta política industrial hacia insumos nacionales que ayuden al desarrollo del país? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo ves? Bueno, en principio es lo que debería de estar haciendo cualquier gobierno, ¿no? Incentivar precisamente a la producción de insumos nacionales, ¿no? Precisamente para no depender de una alta tasa de importaciones, ¿no? Como ya también lo hemos mencionado, nuestro modelo hoy por hoy se puede resumir en importaciones para exportar, ¿no? Así es el modelo mexicano, es el modelo de producción mexicana, y que al final de cuentas también nos pone en el mapa como un país manufacturero, junto con Brasil somos básicamente los dos países latinoamericanos que no estamos catalogados como exportadores de productos primarios, ¿no? Eso para empezar. Y está bien. ¿Por qué? Porque quiere decir que tenemos un mayor nivel de productividad que el resto de países de América Latina, por un lado. Por otro, vemos que el emprendimiento al final de cuentas, lo volvemos a mencionar, no es malo, porque al final de cuentas le estás dando una fuente de empleo a la gente o estás creando condiciones para que la gente pueda autoemplearse. Pero ¿qué ha sucedido? Precisamente ha habido una desconexión entre precisamente capacidades, ha habido una desconexión entre sistema financiero y gobierno. ¿Por qué? Porque los gobiernos anteriores lo que hicieron fue precisamente lanzar créditos para el emprendimiento, pero emprendimiento, como decimos, lo que quiera que signifique, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, emprendimiento podría ser desde un pequeño, desde un pequeño productor de estas tejiditos de crochet, por ejemplo, hasta un egresado de una escuela de ingeniería que quisiera poner un emprendimiento sobre programación, ¿no? Que quisiera desarrollar software, ¿no? Tanto para la tejedora de crochet hasta para el diseñador de software necesitas dinero, ¿no? Necesitas capital. Claro. ¿No? Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? La tejedora de crochet pues realmente también sí produce sus pequeños productos, pero al final de cuentas compra el estambre, lo teje y vende su producto casi de tipo artesanal, ¿no? Y la mayoría de los emprendimientos, justamente enfocados en los sexenios anteriores, le dedicaban muchos recursos a ese tipo de emprendimientos, ¿no? Que no los estigmatizamos, por supuesto, pero que al final de cuentas no aportan realmente a los encadenamientos de la economía, ¿no? Mientras que por otro lado, el diseñador de software, pues al final de cuentas, se capacitó, formó, puede tener más gente con estudios también a su cargo y demás, y entonces tener productos que puedan ser más útiles incluso hacia otras empresas, ¿no? Y entonces vamos desarrollando estos encadenamientos de la economía nacional desde el pequeño productor, ¿no? O precisamente un herrero que justamente utiliza maquinaria pequeña, que incluso hasta hemos visto en estos ejemplos cómo ya está en sitios como Alibaba, pues venden precisamente para pequeños productores, ¿no? Sí. Que pueden ayudar a mejorar la calidad, incluso medidores sensores para medir rebabas y demás, y que puedan insertarse precisamente como proveedores a medianas empresas, a grandes empresas, o incluso concursar precisamente para ser proveedores nacionales de hasta balatas, si tú quieres, ¿no? En el sector automotriz, pero que cumplan con las especificaciones que las grandes automotrices piden,
¿no? Y que se puedan integrar estos pequeños productores Sí. como OEM, ¿no? Como Sí. productores OEM, es decir, o productos de equipamiento original, ¿no? Sí, fíjate que ahí a mí me tocó ver cómo algunas empresas asiáticas, japonesas, Ujú. chinas, venían a México porque sus encadenamientos productivos Uh-huh. no estaban lo suficientemente pues reconocidos en términos de la normatividad Uh-huh. y sus calificaciones. Entonces, ese trabajo que pudimos haber hecho nosotros en México, si hubiera habido una política de creación de valor propio Uh-huh, uh-huh. al nivel de las exigencias de estas empresas, Uh-huh. pues la están cubriendo las empresas del origen. Entonces Uh-huh. llega una empresa grandotota y en lugar de generar un ecosistema local, Uh-huh. lo que hace es que se trae sus empresas hermanas o primas o como le queramos llamar. Entonces Sí. eso lo está desplazando y estamos perdiendo oportunidades. Entonces yo creo que lo que tú planteas aquí con el tema de las herrerías podría ser un programa piloto para después establecer una política industrial del Estado Uh-huh. mexicano. Tenemos poco tiempo, estimado Oscar. ¿Cómo cerraríamos esto? ¿Cuál sería el mensaje para todos aquellos tomadores de decisiones o a la gente que nos está escuchando en tema de investigación aplicada para poder establecer esa ruta hacia el desarrollo nacional? Bueno, precisamente una de las ideas que empecé a plantear hace rato y con la que me gustaría terminar es que precisamente hay una desconexión entre las necesidades de la industria, justamente, el gobierno y la academia, ¿no? Que lo que antes le llamábamos la triple hélice, pero que ahora ya también entra la sociedad civil y la sostenibilidad, y entonces migró de triple hélice a pentahélice. ¿Por qué? ¿Qué pasa, no? Lo que yo planteaba justamente es que hay una desconexión entre el pequeño productor y el sistema financiero, porque el sistema financiero solamente le presta 100,000 pesos al pequeño productor y entonces no le sirve para comprar maquinaria. O no servía, pero ya hemos visto en varios ejemplos que hay maquinaria precisamente para pequeños productores que cuestan menos de 100,000 pesos, pero volvemos al tema, no conocen porque no hay capacitación constante, y entonces ahí entra el papel del gobierno y de las universidades, ¿no? A conocer y a difundir precisamente todo este conocimiento que llega del exterior a los pequeños productores que pueden hacer, que pueden adquirir, y precisamente volverlos a reconectar con el sistema financiero. Por eso ahí está, ¿no? Gobierno, universidades, industria, ¿no? Y entonces generar estos programas de capacitación, uno, para que precisamente el conocimiento que viene de fuera lo puedan incorporar en sus procesos productivos. Dos, créditos, aunque sean pequeños, sabemos que sí pueden servir para comprar maquinaria, pero dos, esa retroalimentación de la microempresa al sistema financiero al pedir una necesidad de una mayor línea de crédito debe también ser escuchada, ¿no? Porque al final de cuentas creo que ese también era el reclamo existente en estos programas de emprendedores, ¿no? Dicen, es que no me alcanza con 100,000 pesos para producir, ¿no? Y entonces también el gobierno debe de ser garante justamente o debe de retomar ese papel de garante de ayudar a asumir estos riesgos, ¿no? Y también a lo mejor de entrar con una suerte de créditos a dos socios, ¿no? Por un lado el microempresario y el gobierno, y siendo garantes de cualquier cosa que pudiera pasar para hacer frente a las condiciones de los créditos del sistema financiero, ¿no? Qué interesante, Oscar. Pues mire, hay muchos caminos por recorrer, pero tiene que ser, me parece, desde una perspectiva inducida. Sí, no por podemos supuesto. dejar a las fuerzas del mercado a que decidan quién va a ser microempresario, quién va a ser... Sí, efectivamente, el sistema abierto así lo establece, pero si queremos tener una proyección como otros países lo han tenido, tiene que haber una presencia del Estado. No, por supuesto, ¿no? Y incluso, digo, ya saliéndonos un poco del tema de las microempresas, pero también, ¿no? Incluso la semana pasada la Deutsche Welle estaba anunciando que en Europa justamente se va a retomar este concepto de los campeones nacionales, es decir, de los sectores que tienen potencial de arrastrar al resto de la economía. Entonces, si China empezó con ello, Corea lo hizo para poder crecer,
y otros países asiáticos también lo hicieron y se desarrollaron bien, y hoy por hoy son países con un crecimiento pujante. Europa está viendo cómo salir de su largo estancamiento de esa manera. ¿Por qué en América Latina, por qué en México no lo vamos a retomar? ¿No? Tienes mucha razón, Oscar. Muchas gracias, Oscar. No, este es el objetivo de estos programas de Pochtecatl, abonar a la discusión de política pública, en este caso de la política industrial. Y nuevamente te agradezco, Oscar, gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Gracias a ustedes que nos escuchan en Pochtecatl, que es el programa del CIDE, de la División de Estudios del Desarrollo, sobre el desarrollo, para incrementar, para poner debate y establecer algunos puntos que a veces dejamos a un lado. A nombre del director del CIDE, el doctor José Romero, Adolfo Laborde, conductor de este programa, de Oscar y de todos nuestros compañeros y la planta académica, les agradecemos su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Adolfo. Gracias. Nos escuchamos la próxima en un episodio más de Pochtecatl.